Ya estamos con nuestra próxima invitada. En este caso nos va a invitar a la reflexión de un nuevo consumo cultural. Viene desde hace un tiempo, pero nos lo va a explicar mejor Natalia Carcavalo. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida. Muchas gracias por la Por invitación. favor. Bueno, Natalia es productora de radio, de televisión, pero en un momento se empezó a dedicar a esto que se llama podcast. Y primero tenemos que aprender a pronunciarlo. Es un desafío. Todo un desafío. Y después, Nat, me encantaría que puedas contarnos primero la definición del podcast, porque digo, ya a esta altura hay muchas producciones que se vienen haciendo, muchos medios de los tradicionales, ¿no? Se han sumado a esta era del podcast, pero me encantaría que por ahí para el público, un público en general que no está tan vinculado a los medios, que pueda saber de qué se trata. ¿Cómo no? Tal como vos lo decías, el podcast es una experiencia cultural espectacular, Sí, que novedosa. muy novedosa, que viene de hace algún tiempo siendo un fenómeno de escucha en todo el mundo y Ujú. empieza a llegar a Latinoamérica y empieza a descubrirse recién en los últimos años. Los últimos años serían ¿cuánto? ¿10 años, 8 años? No, ¿Cuánto? mucho Mucho menos. menos. Sí, Bien. 4 o 5 años te diría, y los últimos 2 años ya en muchos lugares no hay tanto que explicar sobre qué es un podcast, pero sí lo podemos explicar acá y de paso invitar a toda la audiencia a Audiencia, claro, descubrirlo, porque obvio. creo que una vez que uno empieza a consumir podcast no hay vuelta atrás, es un formato que se queda con nosotros. Eh, ¿Cómo podríamos definirlo? Tal cual lo decís, es un concepto que abarca un montón de cosas. Si querés, el concepto grande habla de piezas en Ujú. formato de audio que Sí, se consumen on demand, o claro. sea, como consumimos Netflix Todo, y otras claro. plataformas, cuando quieras, donde quieras, cuantas veces quieras, te lo puedes descargar, te puedes suscribir y demás. Entonces, alguna vez hacíamos una analogía a la radio para explicar qué es un podcast. ¿Y ya no? Bueno, como toda la audiencia fue creciendo y descubriéndolo, Sí. podemos decir, es radio, pero no, es radio on Mm. demand. Bueno, Bueno, viste que las comparaciones son difíciles. Muchas veces todavía nos estamos preguntando si Netflix es televisión, si Netflix es cine, sí, ¿no? Porque también necesitamos un poco como de estas comparaciones para ver por ahí dónde estamos parados. Digo, ante lo novedoso siempre pasa esto, ¿no? Tratar de definirlo un poco de alguna manera para que se entienda. Pero un poco esto que vos decías me parece que ahí queda claro, así como consumimos productos audiovisuales a demanda y como que el genérico es Netflix, aunque haya un montón de otras exactamente. plataformas, nos pasa con el consumo de música a través de Spotify, que Sí. también se convirtió como el genérico. Bueno, el podcast entonces tendría que ser como esta combinación entre palabra y música, o sobre todo, bueno, darle una prioridad a la palabra como hace la radio. Sí, por ahora palabra más que música, Ujú. aunque todas las plataformas están innovando en hacer como la convergencia de nuevo. Pero sí me parece interesante solo poder compararlo con la radio por lo que nos produce y por la recuperación de esos formatos, la intimidad de la Bueno, escucha. la intimidad de la voz, ¿no? Esa Total. conexión que Sí. hay y de esa escucha atenta cuando no media la imagen. Exacto, y la escucha íntima que teníamos nosotros en otro tiempo, donde a la noche esperábamos esos programas, donde sentíamos que la radio entraba a nuestra casa, ahora Sí, me animaría a decir que hasta entra a nuestro cuerpo, ¿no? Porque en sí. general el podcast se consume con auricular, Mm. entonces bueno, todos los que hacemos podcast tratamos de respetar mucho esa experiencia, ¿no? Bien. Entonces, para las personas que no saben lo que es un podcast, podríamos decir, bueno, esos segmentos de radio, esos programas, esas columnas y demás podrían escucharse en formato podcast. Sin embargo, como la industria del podcast creció Sí. y se despliega, me parece que tenés otra posibilidad para escuchar otras cosas, otras voces Mm, que no claro. son las habituales, para recuperar los formatos de la radio, como en el radioteatro. Claro, claro, eh, distintos formatos que fueron cediendo terreno. La radio se volvió muy informativa o eminentemente musical, ¿no? exacto. Donde perdió lugar la palabra. Sí, o con el entretenimiento También, pasatista. sí. Entonces, el podcast viene a recuperar un poco la profundidad de una conversación, la creatividad Mm, sonora, esta intimidad y la posibilidad también de que haya muchas otras personas que no están teniendo espacio por sus características o por sus temáticas en los medios tradicionales, que puedan experimentar. me gusta. Sí, Me gusta eso. Varias veces te escuché, Natalia además es fundadora de WeTalker, que es de verdad una de las
plataformas y las páginas web que hace ya tiempo, ¿cuánto hace? ¿2015? ¿Cuánto fue que Sí, 6 empezaste? años, tal 6 cual. años, Sí. bueno, haciendo podcast en Argentina. Y te escuché varias veces decir, y lo hemos conversado en otros espacios, de entender el podcast como posibilidad. Y digo, ¿en qué sentido esta posibilidad es una posibilidad para el oyente, pero me imagino también para quien hace? Sí, absolutamente. A mí me gusta decir dos cosas del podcasting. Una, que es oportunidad para todos, para los que tienen algo para decir, Sí, para los que escuchan y para los que creamos contenido. También claro. también los medios grandes también lo están tomando como posibilidad de una nueva forma de conectar con sus audiencias, Ujú. con las marcas también, que no saben cómo empezar a dialogar de otra manera con sus... Pero están aprendiendo rápido, digo, en ese sentido, digo, porque Sí, el crecimiento sí, está siendo sostenido. sí. Se viene hablando desde hace unos años de la explosión del podcast, ¿no? Todos los años me encuentro con este título. 2018, el año que explota el podcast. Tengo Y, registros del 2017 de bueno, titulares. ahí está. Y llegamos al 2021 y parece como que no explotó, pero lo que sí es cierto es que es sostenido su crecimiento. Tal vez es su manera de explotar, ¿no? Digo, de esta forma más paulatina. Sí, porque tiene otras formas de medir qué es una explosión y qué no. Vos ahí no vas naturalmente a buscar una masividad. Cuando un podcast se hace masivo lo festejamos y es espectacular, pero no están creados para eso, Claro. sino para, bueno, a Ulanowski no le gusta decir nichos, pero para nichos de consumo. Ulanowski, que es como Sí, el uno de la radio, claro. ¿no? Es Ulanowski, Cada vez que digo lo nichos me amamos acuerdo, sí. y no quiere que digamos nichos, pero bueno, un poco es como se Sí. entiende el tema del marketing. Digo, audiencias también. muy específicas que luego van llegando otras por intereses ad hoc, digamos, y Sí. demás, pero están creados en general para hablarle a personas que no encuentran también dónde escuchar lo que a ellos les interesa. Entonces es menos masivo, pero es una audiencia muy fiel Claro. que en general una vez que descubre un show que le gusta, se queda, lo espera. Todas esas cosas que nos pasaban con la radio en otro tiempo, ¿Se ¿no? llama show? Se A llama cada- show, sí. Me encanta, Se ¿viste? llama Porque uno- show, episodio, host, Episodio. sí, bueno. Claro. Hay una jerga que acompaña, Bueno, ¿no? perfecto, está Bueno, bien. Cada aprendí- lenguaje tiene el suyo, el propio, ¿no? Aprendimos Cada a medio. faxear en los 80 y aprendimos un montón de otras cosas. Total. Esto es, por ahora es así. Bien, y pensaba en esta idea de los contenidos, ¿no? Porque, bueno, parecería ser como que la novedad es esto de algo que ya medio que naturalizamos, que es del consumo a demanda, pero acá se suma o se aporta esta otra novedad que tiene que ver con los contenidos. Hay algo que vos trabajás y que varias veces también lo has dicho, que en WeToker está como muy claro, que tiene que ver con una propuesta antialgorítmica. Y Sí. yo siempre tomo esto, porque la verdad que en esta época estamos atravesados como que los algoritmos saben más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Y daría la sensación esto, como que las personas somos uniformes y que no podemos tener intereses múltiples. Y hay algo del universo del podcast que te puede acercar a distintos mundos. Exacto, nosotros tenemos como esa intención también, llevar a la gente a que escuche nuevos mundos, a que los descubra y a que tal vez ingrese a la plataforma o a las otras plataformas donde también se consumen los podcasts, Ujú. Interesados en una temática y descubran que hay otra temática que tal vez les latía o no sabían dónde encontrarla o nuevos intereses. Entonces, esto contraalgorítmico, digo, que decíamos hace un par de Bueno, años. que es medio como contracultural también. Exacto. Bueno, imagínate ahora el impacto que tiene cuanto más avanza la tecnología en el algoritmo que te reproduce Sí. como un interés inicial que vos tenés y te habla todo el tiempo de lo mismo. Eso que nos pasa, por ejemplo, en una plataforma que ves una comedia y solo te recomienda comedias, como si no pudieras ver una comedia y después un policial, ¿no? Exacto. Es como que queda ahí seteado que tu universo se reduce a eso. Bueno, WeToker estuvo pensado un poco así, para tratar de abarcar intereses posibles de otras personas. Digo, al que le importa la coyuntura, la economía y la política, ¿por qué no le puede interesar el género o la astrología? Que Sí, ahora, bueno, claro, esta semana está súper de moda, además. de moda. Sí, sí. Digo, o la ecología. Claro. Bueno, entonces cambiar un poco y tratar de proponer algo, ¿no? Ujú. Y eso es lo que nos gusta hacer. Digo, siempre sabemos lo que funciona, lo que más se escucha, eso muta todo el tiempo, Ujú. pero decir, bueno, ¿qué siento yo, qué tengo ganas de hacer o qué no está hecho, a quién nadie le está hablando? Y entonces proponer.
Y en un punto también me parece que es un formato que democratiza las voces, ¿no? Sí, no tengo dudas. Y también esto, ¿no? Como que las multiplica, me da esa sensación, Sí, ¿no? porque, perdón, No, vos todo bien. tenés el fenómeno de marketing comercial, Ujú. de consumo y demás, Sí, pero también el podcast es una herramienta posible para las organizaciones no gubernamentales, como claro. resignificación de las radios comunitarias, para que en las provincias o en las ciudades recuperen los contenidos de localía. Entonces, es fácil de hacer, es posible, todos podemos hacer un podcast, sí. Esa era la otra pregunta, digo, ¿es así de verdad, de sencillo de hacer? Digo, bueno, después tenemos como, bueno, no sé, tendremos como estándar de calidad más profesional, más amateur, Exacto. por supuesto, pero digo, la idea esta de una persona frente a un micrófono con sus auriculares grabando y esa otra persona del otro lado en algún momento con sus auriculares escuchando, ¿eso resumiría un poco las imágenes de lo que es un podcast? Sí, puede En el ser. hacer y el recibir, digo. Yo creo que podemos hacer la misma analogía que con lo audiovisual. Vos podés hacer una película con un teléfono. Es cierto, claro, ya a esta altura sí. Claro, y podés Se ha hacer una hecho de... película Sí, a los Hollywood. Bueno, claro. creo que con el podcast es un poco lo mismo. Después tenés el nivel de profesionalización, pero me parece que sigue siendo interesante que vos sientas que tenés algo para decir y algo para decirle al otro y algo por lo que ser escuchado, porque ahora viene, digamos, no ahora, la economía de la atención. Bueno, todo el tiempo, porque Sí, el punto es, bueno, todos podemos hacer un podcast, sí, pero después tenés que lograr que te escuchen, que te sigan, claro. competir en ese universo de tantas opciones, ¿no? Mm, Entonces me parece que tiene que ver con esa conciencia del hacer, ¿no? claro, y también estaba pensando mientras te escuchaba en estas posibilidades también a nivel más económico profesional que se empiezan a abrir una vez que también las marcas empiezan a entender que ahí de verdad hay un espacio de diálogo con consumidores del otro lado. Exacto, las marcas y las empresas de medios que empiezan de nuevo a hacer en el podcast un periodismo narrativo diferente, Sí. que perdió la naturalidad en la urgencia del vivo y de la web y del clickbait y del... Sí, Bueno, sí, claro. Hay algo que también, ¿no? Tiene como este vértigo de los grandes medios que vivimos, esta dependencia de los clics en los portales, el rating en la tele, en la radio, la urgencia por el tiempo también, ¿no? Que sí, está, por está. resumir una idea Sí, rápidamente, donde se pierde la profundización o el diálogo de verdad sin como todo el- el imperativo este de ujú, breve. Digo, claro. el podcast también se opone a ese mandato del último tiempo de los medios de breve y eficiente y entretenido y Sí. análogo a entretenido. Claro, encima tiene que ser canchero y Sí, divertido. Bueno, estoy hablando de algo por ahí que no da para que sea canchero y divertido y hay como una sobreexigencia en eso. Y bueno, en esta urgencia el podcast se corre de ese lugar. por supuesto que hay podcasts de 5 minutos hechos en Sí. la misma analogía de una red y cortito y demás, hay para todos los gustos. Ujú. Pero vos de verdad tenés la posibilidad de establecer un contenido con profundidad, una investigación periodística, voces. Y lo que sucede también contra el prejuicio Ujú. es que los podcasts más o menos de promedio 40 minutos en donde hay algo para decir interesante se escuchan. Claro, Y les- qué bien eso. sí, entonces, Digo, hay alguien del otro lado que no está urgido. Hay exactamente, alguien del otro lado que se está tomando el y que tiempo. te elige. Y Claro. cuando te elige por el tema, por cómo sos como divulgador, por el entrevistado, por lo que creaste, por la experiencia sonora, la gente se queda y es muy fiel, como éramos Lógico. muy fieles nosotros a nuestros programas de radio, ¿no? Sí, claro, que lo seguíamos Exacto. y que no nos perdíamos nunca nada de lo que pasaba ahí. Ya tenemos que ir cerrando, pero pensaba también en lo contracultural del podcast que recupera la voz ¿no? y que prescinde de la imagen. Totalmente. En un momento donde parece que todo nos lleva ¿no? a que sí o sí tiene que haber imagen en todos los sentidos posibles, ¿no? Sí, bueno, eso es otro de los valores. Mucha gente consume el podcast cuando está haciendo otra cosa. Entonces, además, vos no necesitas todos tus sentidos para conectarte con algo interesante, para aprender, para descubrir algo, para reproducir algo que además, bueno, las universidades usan un montón la Pero herramienta del claro, podcast. lógico. Y entonces sí, es una liberación contra que además hay que ser, digamos, llevar estéticamente valores de la tele y demás. Y Claro. con la voz y con algo interesante para decir es suficiente.
Y eso es un montón. Es un montón. Y sobre todo por esto, digamos, del oído, Ujú. digamos, como la recuperación de un sentido fundamental de la oralidad y eso que nos pasaba cuando éramos chicos, o bueno, Sí. en el inicio de la humanidad, ¿no? Las historias contadas alrededor del fuego y el intercambio que tiene que ver con eso sin más. Y otra vez lo que uno repone. Claro, la tradición oral y Exacto. eso, y la narración. Gracias, Gracias a Nati, por vos. la visita. Natalia Carcavalo, fundadora de WeTalker y además productora, como decía, de radio, de televisión, ya dedicada de pleno y a pleno a los podcasts. Así que bueno, la invitación está hecha para sumergirse en este mundo que para muchos por ahí será novedoso.